La fe y la confianza en el equipo. Servir con pasión es lo que permite fidelizar a los clientes. Hace algunos años, cuando una persona tomaba la decisión de ir a un taller mecánico para darle servicio a su automóvil, uno de los aspectos menos importantes para el conductor no era la marca reconocida donde se iba a darle el servicio a su auto. Las grandes compañías automotrices trabajaron en mejorar su infraestructura, tener los espacios más lujosos, las mejores herramientas y un buen servicio. Sin embargo, cuando todas estas grandes corporaciones ofrecieron un producto similar, sin importar el destino, empezaron a notar que había algo mucho más importante en qué trabajar, que podía hacer realmente la diferencia y, lo más importante, establecer una relación duradera con el cliente, el capital humano. Así nace este negocio, la pasión de la pasión, que en toda su complejidad trata justamente de esta fuerza tan especial que mueve a las personas y que garantiza que la actividad que se realice será completada exitosamente. Servir con pasión es lo que permite fidelizar a los clientes. La pasión tiene implícitos otros valores indispensables para una buena gestión: integridad, ética, empatía, respeto y visión, lo cual aplica para cualquier organización y rama profesional. La premisa es simple: debes disfrutar lo que haces. La gente apasionada energiza a otras personas y construye entusiasmo. Y como deben saber, el entusiasmo es contagioso. ¿Y qué es el entusiasmo sino la capacidad humana de convertir algo ordinario en extraordinario? Esta es la base fundamental de nuestro liderazgo: tener pasión desde el tope de la estructura hasta todos los miembros de la organización, inspirando a nuestra gente a dar lo mejor de ellos, promoviendo el autoliderazgo, dándonos la oportunidad de maravillarnos con el potencial que cada uno de los asociados tiene para desarrollar. La idea es sembrar en todos los empleados una pasión, en este caso por el servicio. No es el tener, es el querer. El reconocido catedrático en psicología Dan Ariely explica este concepto de pasión con el ejemplo de montañismo, ya que después de arduas dificultades físicas y emocionales en ambientes hostiles, una vez que el montañista llega a la cima, desciende, se recupera, vuelve nuevamente a trepar una montaña, a pesar de lo complicado y peligroso que es, pero movido por esa pasión que es lo que nos hace sentir completos y felices. En la industria automotriz, creer que se está ofreciendo un servicio sería increíblemente simplista y poco inspirador. Hay que entender que la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué lo hace. Si como gerente se toma la decisión de contratar a alguien solo porque sabe hacer el trabajo, trabajará por dinero. Si lo contrata porque cree en lo que la empresa cree, trabajará con pasión. Es aquí donde radica la diferencia del éxito organizacional y es el principal ingrediente para formar un equipo que llevará a la empresa al tope, ya que los intereses de todos están enfocados no en lo que se tiene que hacer, sino en lo que quieren hacer. Hoy en día, muchas empresas han entendido la importancia que tiene su gente, ya que es lo único y el único recurso que puede ofrecer al cliente ese inigualable toque personal y cercano. Pero en empresas que son de gente para la gente, esto no es suficiente. El reto diario es ir más allá de un servicio bueno, transformándolo en una experiencia única y a su vez en memorias, que son las que finalmente definirán nuestra historia con el cliente, fidelizándolo o no. El contacto con ese toque humano es el que va a ser decisivo para el cliente. Es lo que definirá a grandes rasgos su percepción, ya que el trato que recibió es uno de los recuerdos más poderosos con los que contará para calificar cómo se sintió con la experiencia que le hemos brindado. Si en este punto tenemos de nuestro lado a ese equipo lleno de entusiasmo, que sabe por qué hacen lo que hacen y lo disfrutan de corazón, estamos más que bien. Nuestros clientes estarán complacidos, se convertirán en clientes fieles y eso traerá como consecuencia el profit que deseamos. Es igualmente importante mantener a nuestra gente motivada para lograr su desarrollo y evolución, brindarles un continuo entretenimiento especializado que les ayude a progresar a nivel profesional y personal y a vincularse con la cultura de la empresa. Proveerles herramientas para fomentar al máximo sus habilidades y destrezas.
animarlos a innovar, permitirles experimentar, reconocer sus triunfos, dándoles oportunidades para crecer y seguir realizando un trabajo fantástico. No somos los mejores del mundo, pero seremos los mejores del rumbo. Claves para ser un líder motivador. Liderarse a sí mismo y después generar el contexto adecuado para el desarrollo del equipo es una misión que un líder moderno debe encarar como meta principal, enfocándose en las personas más que en la tarea. El líder que hoy necesitan las organizaciones tiene una misión fundamental: generar un ambiente propicio para que los miembros del equipo logren explotar su potencial al máximo. Un buen liderazgo produce un mejor ambiente de trabajo y mayor satisfacción laboral. Quien desee liderar deberá primero poder liderarse a sí mismo, tal vez la tarea más difícil, dando el ejemplo y siendo el primero en todas las acciones que se pretendan. En muchas oportunidades, el líder debe hacer un trabajo personal para poder constituirse en un inspirador, corriéndose del lugar para buscar influir positivamente en su entorno. Constituirse en un líder coach requiere concentrarse en las personas, en lugar de en las tareas y procesos más propios del liderazgo tradicional. ¿Cuáles son las características de un líder coach? Es un líder genuino, veraz, auténtico, de una sola cara. Se compromete y da lo mejor de sí. Acuerda y comparte el rumbo y los objetivos con los miembros del equipo. Desarrolla sus habilidades comunicacionales. Todos somos codificadores y decodificadores, y la comunicación no solo es verbal, sino también textual, gestual y postural. Reconoce sus emociones y estados de ánimo. Vivimos permanentemente emocionándonos en distintos grados y es importante trabajar para poder enunciar las emociones, nombrándolas, dándoles entidad a partir del autoconocimiento para poder después reconocerlas en los demás. Genera confianza en el equipo y entre sus integrantes, mostrando coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Desarrolla habilidades que le permiten influir en los demás para alcanzar los objetivos. Evalúa su capacidad de liderazgo, conociendo su efectividad y flexibilidad. Motiva a los miembros del equipo y explota al máximo su potencial. Realiza un correcto seguimiento de las tareas, así como da y recibe información. Hay que aprender a delegar y controlar, manteniendo un circuito informativo formal y frecuente. Si las tareas se toman con la participación de todo el equipo, si se brindara una autonomía delegando pero también controlando, si se brindan oportunidades de desarrollo, se conoce a las personas con las que se trabaja, se genera un buen ambiente de trabajo, se negocian los objetivos personales y grupales y se trabajan con políticas flexibles, es muy probable que el nivel de motivación del equipo sea más elevado. Un buen liderazgo, en definitiva, produce un mejor ambiente de trabajo, mayor satisfacción laboral y entonces redunda en efectos positivos para las personas y para las empresas. El poder de la credibilidad. Todo empieza porque seas una persona con valores y conocimiento, que inspires respeto a los demás y resultes digno de confianza. El poder de la pasión. La pasión por lo que haces pone un valor extra a todo lo que emprendamos y además es contagiosa. El poder de la humildad. Es esencial poder equivocarse y volverse a levantar, aceptar los errores y ser autocríticos para saber qué hace falta entrenar y mejorar. El poder de la esperanza. Todo lo que se hace con ilusión genera una motivación difícil de igualar. Aborda las situaciones con actitud positiva. El poder de la simplicidad. Hacer simple lo difícil, los problemas, la comunicación, los objetivos, requiere a la vez sencillez y conocimiento profundo. El poder del estilo. ¿Qué distingue la forma de ser y actuar de tu equipo? ¿Qué los hace diferentes? El poder de la palabra. La comunicación es clave para sumar aliados y compromisos, tanto saber expresarse como saber escuchar a los demás. El poder de la curiosidad. En la sociedad del conocimiento de hoy es imprescindible renovarse y aprender cada día, animándose a explorar nuevos caminos.
El poder del talento. Un líder debe encontrar e iluminar el valor único de cada individuo en su equipo, identificando y alimentando su talento. El poder del éxito. Entender el éxito como punto de partida para motivarse y seguir mejorando y plantearse nuevos objetivos. ¿Usas tus poderes para liderar? Imposibles de detener. Es que cuando varias personas potencian su desempeño al trabajar en forma integrada, los objetivos parecen más fáciles de alcanzar y no hay ninguna barrera inquebrantable. Un buen equipo de trabajo es el motor de muchas empresas exitosas. Ten en cuenta las siguientes claves para que tu equipo logre mejores resultados. Trabajar con otros no es lo mismo que integrar un equipo. No siempre la participación de varias personas en una tarea implica un equipo de trabajo. Se habla de verdaderos equipos cuando la sinergia genera resultados extraordinarios, es decir, que el desempeño grupal resulta superior que la suma de los desempeños individuales. Por lo general, esto se logra en grupos relativamente pequeños cuyos miembros tienen habilidades técnicas interpersonales y toman decisiones sobre la base del aporte de todos. Las actividades de un armador de equipos facilitan la formación de equipos. Dedica regularmente algo de tiempo a actividades de integración y fortalecimiento del grupo, a través de propuestas colectivas como juegos, deportes o desafíos que facilitan la construcción de las relaciones necesarias para que tu equipo funcione. Algunas pueden realizarse en el mismo lugar de trabajo y sin preparación particular, mientras que otras requieren salidas dirigidas por un facilitador especializado, orientación en la naturaleza, rifas, convivencias, etc. El rol de un coordinador es central. Pocos grupos funcionan sin alguna forma de liderazgo. Dependiendo del tipo de equipo, la coordinación puede recaer en el jefe formal, decidirse por votación o ser un cargo rotativo. El coordinador debe ayudar al grupo a fijar objetivos, organizar el trabajo y articular las relaciones. Su rol debe estar orientado no solo a la tarea en sí, sino al mantenimiento del grupo. Trabajar en equipos no es estar de acuerdo en todo. Gran parte del valor del desempeño en equipo está en la diversidad de visiones y negociación entre ellas necesariamente para alcanzar los objetivos. En grupos multidisciplinarios, las distintas perspectivas y conocimientos aportan a la resolución de problemas complejos. Un buen equipo genera experiencias de crecimiento personal. La base de los equipos exitosos es la confianza mutua y el desempeño extraordinario a través de la integración con otros. Así, la participación en un equipo bien articulado es siempre una experiencia enriquecedora que no solo permite alcanzar objetivos empresariales, sino que también deja huellas en el campo personal. En el ámbito laboral, la lógica nos dice que cualquier empleado debe seguir las órdenes que le transmite un superior. En toda empresa hay una estructura jerárquica que debe respetarse porque de lo contrario puede ser causa de despido del trabajador. No obstante, y siendo esto así en la mayoría de los casos, hay otros en que el subordinado está eximido de cumplir la orden emitida por su jefe. Por ejemplo, no hace mucho una británica llevó a juicio a su empresa al ser despedida por negarse a trabajar con tacones altos, considerada que esa norma marcada por la superioridad era discriminatoria. Lógicamente, no se aplicaba a los hombres, además de denigrante para ella. Y ganó el juicio, viéndose a la empresa obligada a redimirla. Algo parecido le ocurrió a otra mujer que se negó a llevar un uniforme de trabajo por considerar que la blusa era demasiado transparente, lo cual atentaba contra su dignidad y era sexista. Por su parte, un controlador aéreo se negó a ir a su trabajo porque ya había cumplido su cupo anual de horas y los supervisores le ordenaban seguir trabajando. Fue despedido y sin embargo perdió el juicio que interpuso contra la compañía porque, según el magistrado, debía haber seguido trabajando mientras elevaba la oportuna reclamación. Los citados son tan solo 3 ejemplos de conflictos en la empresa, pero existen otros muchos más casos en los que los empleados pueden negarse
a cumplir la orden emitida por sus jefes. Desobediencia justificada a las órdenes empresariales. En efecto, el poder de dirección otorga al empresario la potestad de dar órdenes a sus trabajadores respecto al tiempo, el lugar y la forma de desempeñar su labor, y éste puede hacerlo directamente o mediante personas delegadas para ello, siempre en áreas del buen funcionamiento de la empresa. De hecho, ya el primer artículo reconoce así implícitamente, y el quinto lo hace de manera literal, al señalar que el empleado debe de seguir las instrucciones marcadas por el empresario en el ejercicio regular de su labor directiva. Y ahí está el secreto de la cuestión, pues se entiende tal ejercicio como el desarrollo en el marco del derecho, con respeto a la dignidad y a los propios derechos de sus subordinados. En consecuencia, el cargo superior está facultado para dictar órdenes a uno individualmente o a todos sus empleados, revisar que éstos hacen bien su trabajo y en líneas generales para organizar la empresa según su forma de entender, pero existen límites. Límites legales al poder normativo del empresario. Así las cosas. El citado Estatuto de los Trabajadores reconoce unas líneas que el empresario no puede traspasar en ejercicio de sus funciones. Si lo hace, el empleado puede ejercer su derecho de resistencia o, en su denominación clásica, es decir, tiene la potestad de oponerse a la orden que le dan e incluso abandonar el lugar de trabajo siempre que aquella suponga un riesgo inminente y grave para él. Más aún, en sentido amplio, el empleado puede paralizar la actividad e irse del centro de trabajo siempre que medie o no la orden del empresario. Vea que su integridad puede estar en peligro. El problema es que el citado estatuto es un tanto vago a la hora de explicar que en su puesto del subordinado tiene derecho a incumplir los mandatos de su superior. De hecho, tan solo reconoce dos cosas prácticas en que no tiene obligación de obedecer: el que acabamos de citar e incumbe a su integridad física, y cuando el empresario quiere transformar su contrato de jornada completa a media jornada y a la inversa. En cualquiera de ambos, la indisciplina del trabajador está amparada por la ley. Dicho de otra forma, no incurre en falta y por tanto no puede ser sancionado. Sin embargo, y fuera de estos dos supuestos, la norma legal es ambigua y ha tenido que ser la jurisprudencia quien se ocupe de sentar las bases disciplinarias de la relación entre subordinados y cargos superiores. El resultado son los siguientes límites al poder directivo del empresario. No puede discriminar a sus subordinados ni por razón de género, como en el ejemplo anterior, ni de raza o creencias. Dicho de otra manera, no puede emitir mandatos que sean abusivos o vejatorios para ellos. Sus órdenes deben ser legítimas de tal forma que no puede ordenar al trabajador algo que infrinja la legislación vigente. Pensemos, por ejemplo, en un transportista por cuenta ajena al que su jefe obliga a cargar el camión con más peso del que permite la normativa del tráfico. En este caso, el subordinado está en su derecho a desobedecer, con más motivo aún porque con ello arriesga la vida de otros conductores y la suya propia. Su poder está limitado a lo estrictamente laboral, es decir, solo puede dar órdenes relativas a la empresa y la labor que ésta realiza. En consecuencia, el empleado queda eximido de cumplir un mandato si estima que éste afecta a su vida privada. Relacionado con todo lo anterior, sus mandatos tienen que respetar siempre la dignidad de sus trabajadores. Si el empresario traspasa cualquiera de estos límites, el trabajador no está obligado a obedecer la orden emitida por aquel. Pero también puede ocurrir que la norma de un superior sea legítima y el empleado no la acate ni lleve a la práctica. ¿Qué puede suceder entonces? Consecuencias de la indisciplina de un trabajador. Nos situamos así en el contexto de que el empleado incurra en negativa a cumplir la orden legítima dada por el empresario, un acto de indisciplina que, en función de la mayor o menor gravedad, puede tener serias consecuencias para él.
este aspecto se haya concentrado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, donde se dice que tal desobediencia se considera un incumplimiento de contrato por parte del subordinado, quien puede incluso ser despedido por ello. Bien es cierto que no siempre es así. La propia jurisprudencia se ha encargado de concretar este aspecto si se trata de una indisciplina grave que perjudica seriamente a la empresa o a el trabajador se comporta así de forma continuada. El empresario tiene la potestad de rescindirle el contrato en lo que se consideraría despedido disciplinario. No obstante, si se trata de una desobediencia leve, normalmente se soluciona con otras medidas de castigo menos severas. Conclusión. En todo caso, y a modo de conclusión, el Estatuto de los Trabajadores y la propia naturaleza del contrato de trabajo permiten al empresario dictar órdenes a sus empleados y obligan a estos a cumplirlas. Solo hay dos excepciones reconocidas por la ley en que el trabajador está liberado de obedecer: la transformación de contrato de jornada completa a media y a la inversa, y los casos en que el trabajador crea fundadamente que cumplir el mandato pone en peligro su integridad física. Lógicamente, esta se halla por encima de cualquier empresa. A estos dos supuestos, la jurisprudencia ha añadido otros que limitan el poder de dirección, como las órdenes que atenten contra la dignidad del empleado, las que sean discriminatorias para éste, las que excedan el ámbito estrictamente laboral para entrar en cuestiones íntimas, o las que, para ser obedecidas, precisen de vulnerar las leyes. Finalmente, está el aspecto punitivo. Si el trabajador incumple un mandato legítimo de su superior, causando grave daño a la empresa, habrá cometido un acto de indisciplina grave que pueda llevar a su despido. Y el mismo castigo pueden tener los actos continuados de desobediencia. Claro que las circunstancias no siempre son tan radicales. A veces, un acto de indisciplina no es tan grave y la sanción que acarrea igualmente es leve. En cualquier caso, el tema del incumplimiento de órdenes por parte del trabajador es delicado. Hay un caso en que el choque no se produce directamente entre la máxima autoridad de la empresa y un empleado, sino entre este último y un cargo intermedio que, sin embargo, ejerce como su jefe. En esta disyuntiva, lo mejor quizás sea, antes que desobedecer el mandato, someter este al arbitrio de un superior de ambos. De esta forma, ni el trabajador incurrirá en indisciplina ni su jefe se excederá en sus funciones. Sin embargo, más problemático resulta el asunto cuando la orden va al empleado directamente desde el máximo responsable de la empresa. En este caso, y a salvo en los supuestos que marca la ley y la jurisprudencia, lo mejor para el trabajador es obedecer y evitarse problemas. En definitiva, la legislación no es demasiado concreta a la hora de expresar lo que se considera un acto de indisciplina del empleado, salvo casos clamorosos, sino que, en buena medida, deja el tema en manos de los jueces. Por ello, tanto el empresario como el trabajador tienen que ser rigurosos en el cumplimiento de sus funciones y no exceder las mismas. En todo caso, siempre es mejor, para la buena marcha de la empresa y de la propia convivencia entre cargos superiores y trabajadores, que los primeros emitan órdenes sensatas y que los segundos las obedezcan. Con ello, ganan todos.